Tenemos que aprender a entender quién es el diputado, de dónde viene y qué es lo que va a hacer, porque el que más ofrece es el que más endeudado va a llegar. Este gobierno que se vende como niños de primera comunión ha sido el gobierno más nefasto, corrupto, doble moral y corruptor que ha existido durante la época democrática del país. Yo, por querer ayudar, de verdad, resulté involucrada en un tema de adopciones irregulares que no tienen nada de irregular todo lo que pasó. Todo lo que se hacía era ilegal porque así lo decían ellos. Cuando las cosas, y si ellos decían que había que violentar la Constitución, eso sí era legal. Me dicen, es que tú no eras así. No, es que a mí me hicieron. Esa es la verdad. Y hoy, aguántense porque me hicieron. Si se llegan a los consensos y si se llegan a las negociaciones, posiblemente habrá Sandra para más rato. Presentado por Meicos. Bienvenidos a una edición más de Republicast. Hoy, para conversar junto a Alejandro Palmieri, nuestro editor de política, con uno de los personajes más reconocidos de la vida política del país de los últimos años, diplomática de carrera y hoy diputada. La diputada Sandra Jovel. Diputada, bienvenida. Gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y la verdad que es un honor estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro, diputada. Y a ver, yo creo que hay mucho que hablar. Hoy diputada, fue canciller en uno de los momentos más complejos de la vida política del país, en un proceso aún más complejo, que fue la expulsión de Iván Velázquez y de la CICIG del país. Y por otro lado, pues una vida en la Cancillería y en el cuerpo diplomático de Guatemala. Vamos a hablar de pasado, presente y futuro. Y tal vez, pues antes de entrar a temas más picantes, creo que un punto por el que nos gusta partir cuando tenemos la oportunidad de conversar con personajes de su relevancia diputada es, pues, cómo se hizo Sandra Jovel. O sea, cómo Sandra Jovel llega a donde está, a donde está hoy. Bueno, vamos a ver. Yo entro a Cancillería a mis 19 años, más o menos. Que era 98, más o menos. 98, 99 entro a Cancillería como pasante de esos jóvenes que siempre que necesitan tener una oportunidad de la universidad. Posteriormente, en el 2000, es que a mí me dan mi contrato ya en Cancillería. Entro como oficinista 4, recuerdo yo. O sea, que es de los puestos más bajos que existen dentro del escalafón del 011. Y yo recuerdo porque tenía una amiga que me dice, pero mira, que quédate en Cancillería, que yo te apoyo. Entonces me ayudó a entrar a Cancillería en aquel momento, estando yo todavía en la universidad. Yo estudié Ciencias Políticas con orientación a las Relaciones Internacionales en la Universidad Rafael Landívar. Y desde el 98 al 2020 es que yo hago una carrera diplomática en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde oficinista 4, que es prácticamente de los puestos más bajos del 011 hasta ser ministro de Relaciones Exteriores. Y quizá esa es una de las cosas que muy poca gente sabe, porque muchos creyeron que cuando yo llegué de canciller, pues a mí me sacaron de la nada, que yo era amiga de fulano, porque era una recomendada y no. Hice una carrera diplomática, pasé por todos los puestos, entré incluso como asistente de la secretaria, aún estudiando ciencias políticas en ese momento, y de ahí fui creciendo poco a poco. Pasé de ser oficinista, pasé a técnico, de técnico a subdirector, de subdirector a director, de director a fungir incluso muchas veces como director general de Relaciones Internacionales Multilaterales, y de ahí salto a viceministra. De viceministra, pues pasa todo este tema de la CICIG, ¿verdad? Y luego el presidente Morales tiene a bien invitarme a formar parte de su equipo de gobierno.
y en el 2017 pues me convierto en canciller de la República. En los momentos quizá más difíciles de la historia de Guatemala y quizá una de las crisis políticas más importantes de Guatemala, tomo posesión como ministro de Relaciones Exteriores. Justo el día que se nombra non grato a Iván Velázquez, ese fue mi estreno como ministro de Relaciones Exteriores, un domingo a las 6 de la mañana, que para mí también fue, o sea, todo nuevo, porque si bien es cierto, toda una carrera diplomática que pasé, fui embajadora de Guatemala en Colombia, y yo de embajadora de Guatemala en Colombia regreso a Cancillería y es donde el presidente me pide que la acompañe en este proceso. Y tengo tan presente cuando me dicen, bueno, quiero que seas mi canciller, ¿aceptas el reto? Y no me dejará mentir el presidente en ese momento. Le dije, bueno, así sean 3 días o 3 años los que nos queden para finalizar, pero tienen que ser los 3 años. Los 3 años, me quedé los 3 años con él para finalizar el periodo que le correspondía al presidente Morales. Yo no había participado nunca en un partido político, siempre fue una carrera diplomática en donde yo me forjé. Fui jefe del Departamento de Estados Unidos, de Canadá, de México, miré cooperación internacional para Taiwán, para Japón, para los países europeos. Fui subdirector de América Central. Me especialicé en tema de seguridad democrática. Ese era mi tema, el tema de la seguridad internacional. Me dediqué incluso cuando estudié el doctorado de seguridad estratégica, que tengo los estudios y ya no nos pudimos graduar con muchos, lastimosamente, fue sobre seguridad democrática porque en eso me especialicé yo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego fui subdirectora de Integración Centroamericana. Y siendo subdirectora de Integración Centroamericana, que es uno de los quizá puestos más importantes en la Cancillería, porque es una mini Cancillería, en donde se ven todos los temas al nivel micro, ¿verdad? Ya no tanto macro como en una Dirección General de Relaciones Internacionales Multilaterales. En su momento me tocaba suplir al director general y me tocaba hacer funciones de director general cuando no estaba presente y bueno, esa fue mi carrera. La verdad es que una carrera de más de 23 años, en la cual me siento muy orgullosa, que sí, no fue fácil porque una institución como el Ministerio de Relaciones Exteriores requiere también de mucha disciplina. Se le compara mucho a Relaciones Exteriores con el Ejército de Guatemala y así es, o sea, de verdad. O sea, la disciplina que se tiene ahí, la forma de trabajo es muy distinta a cómo se trabaja en otras instituciones de gobierno y yo lo puedo ver hoy en el Congreso. Y después de todo esto, que llego de ministra de Relaciones Exteriores en el 2017, entrego el 14 de enero del 2020 con el presidente Morales, entregamos el puesto. La verdad es que muy honrada de haber servido al país y dándole las gracias a Dios por haber hecho lo correcto de las cosas buenas que pasaron durante ese tiempo. Me voy a mi refrigerio de 4 años, descansar un poquito según yo, de todo lo que había pasado y según yo hasta ahí iba a llegar mi vida política. La verdad es que me quedé pensando que, bueno, me toca ya una vida de ama de casa. Me fui a casa con mi esposo y a ver qué podía hacer por mi vida, ¿verdad? Y entonces me empiezan a tocar la puerta durante los siguientes 3 años siguientes para una participación política en partidos políticos. Y la verdad es que yo, francamente, en ese momento decía, pero ¿y qué puedo hacer yo en el Congreso? Si en el Congreso para mí no conozco, o sea, yo conozco al Ejecutivo y lo conozco muy bien, pero sobre todo la diplomacia, que es en donde me eduqué y me crié básicamente, ¿verdad? Desde los 19 años hasta los 40 años, o sea, fueron 26 años de estar en todo en este proceso, ¿verdad? Entonces me dice mi esposo, tomar la decisión, mira que sería bueno, ¿por qué no intentás? Y así llegué al Partido Valor, en donde me ofrecen la primera casilla del Distrito Metropolitano y donde empiezo yo a saber que era un partido político, no sabía, nunca había participado, nunca había pertenecido a un partido político. Y entonces gano la primera casilla del Departamento Central, ¿verdad? Departamento de la Metropolitana, y entro al Congreso, que el Congreso ya es otro cuento distinto.
ya es otro, de veras, es otro capítulo en mi vida, pero que creo yo que es un capítulo que también me ha servido para conocer cómo funcionan los órganos del Estado y qué es el qué hacer de cada una de las instituciones de gobierno. Obviamente aquí ya me desligo un poco de relaciones exteriores y de relaciones exteriores paso a hablar sobre temas de seguridad, que fue una de mis primeras intervenciones del primer año, el tema de seguridad. Cómo estaba el tema de seguridad en Guatemala, lo que estaba sucediendo, que la verdad es que el tiempo me dio la razón con la interpelación que hice, el tema de armas, las cárceles, el tema de las maras, todo lo que se dijo en la interpelación justamente fue lo que pasó y que lastimosamente hoy el país está viviendo. Pero eso me lo dio realmente mi experiencia en el tema de seguridad internacional que pues tuve la oportunidad de capacitarme en relaciones exteriores. Hice capacitaciones en muchos países del mundo sobre ese tema y por eso me hice al final experta en tema de seguridad internacional. El siguiente año me toca a mí dirigir la Comisión de Comunicaciones, que fue una sorpresa para mí. Y bueno, ¿y qué va a hacer esta mujer con comunicaciones si no sabe nada de comunicaciones? Pues estudiar, a estudiar y si algo me gusta es meterme de lleno y meterme de lleno a lo que hago. Y es de donde nace la ley de puertos. Una ley que creo que se hizo lo más técnico posible y que hoy está ya en tercera lectura. La verdad es que estoy muy orgullosa, me siento muy satisfecha del trabajo que se hizo porque esta ley lo que viene es a reformar todo el sistema portuario guatemalteco. Una ley muy técnica que ojalá que se quede técnica y que no se politice como la han querido politizar, metiendo pues personajes dentro de las gobernanzas que puede hacer que la ley, en lugar de ser técnica, se convierta en política y pierda la fortaleza que tiene. Entonces se hizo una ley que, bendito Dios, la cercanía que me dio el haber pasado por la Cancillería, tuvimos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y logramos cooperación para poder buscar la parte técnica y poder elaborar una ley que fuera competitiva para Guatemala. Entonces, dándole un giro de 360 grados a lo que hoy Guatemala tiene. Pero es que eso también lleva de la mano no solamente puertos, sino que carreteras, telecomunicaciones, aeropuertos. Entonces, a su vez, presentamos otras iniciativas que tienen que ver con ese tema. Entonces, empecé a trabajar un poquito sobre el tema de comunicaciones y a meterme un poco sobre el tema de infraestructura estratégica y infraestructura crítica, que era lo que Guatemala necesitaba. Entonces, eso fue el segundo año de mi diputación. Y el tercer año ahorita me estoy dedicando al tema de niñez, al tema de realmente de la sociedad, de cómo podemos como sociedad trabajar en el tema de la familia y la vida y la familia. Y entonces, hoy estoy en procesos, hoy estoy en 2 iniciativas que presenté, que es una, la paterno-filial, que ya va también para su tercera lectura en el Pleno. Esta es una ley que busca realmente que no victimicen al menor ni que sea utilizado como moneda de cambio. A veces los conflictos entre parejas hacen que el niño sea utilizado como moneda de cambio y entonces que el niño pueda tener a través de un juzgado un examen de alienación parental, perdón, que lo que hace es que define si el niño está siendo manipulado por alguna de las partes. Y entonces, y eso no es nuevo a nivel latinoamericano, o sea, eso es un tema que ya existe en otros países, esa ley, pero es un tema que se utiliza lastimosamente para manipular al menor, para que uno de los cónyuges resulte dañado o no. Sacar sacar beneficio. beneficio de esto. Entonces también es una ley muy bonita que ya va en tercera lectura. Y la otra es el tema de las reformas a la ley de adopciones, que creo yo que eso es fundamental para la sociedad guatemalteca porque hemos olvidado a nuestros niños institucionalizados y realmente, y tengo que decirlo, y me perdonarán muchos de mis colegas, pero son temas que no los tratan porque no tienen votos. Entonces se dejan olvidados y lo importante no se convierte en algo que deberíamos de trabajar. O sea, estos son temas prioritarios y sobrepasa las legislaciones y ustedes van a ver qué es lo importante que tenemos hoy en el tema, cómo podemos buscar votos y esas son las leyes que están pasando con mucha facilidad. Entonces, olvidamos lo que es prioritario para el país, que es nuestra niñez.
Entonces, en esos 3 temas, estos son mis 3 años en el legislativo. Van a decir, son 3 cosas distintas, sí, totalmente diferente una de la otra, pero también creo yo que, pues, un buen político y un buen líder tiene que conocer de muchos temas y poder hablar con propiedad de muchos temas y no solamente de un tema. Si bien es cierto, uno como líder político no tiene la capacidad de entender o de conocer a profundidad muchos de la información, existen asesores que lo pueden apoyar, pero por lo menos adentrarse en lo que uno considere más importante poder trabajar para la sociedad guatemalteca y que mi legado por el Congreso por lo menos haya dejado unas 3 o 4 iniciativas que por lo menos hayan pasado y que generen un cambio trascendental para el país. Pues gracias, ya nos contó todo. Espero que les haya gustado el programa. No, qué buen resumen y qué repaso por toda tu trayectoria. Intenté grabar un par de cositas que me gustaría revisitar. Cuando contás toda tu carrera, ¿cómo es? Oficinista 4, ¿cómo es? Oficinista 4. Oficinista 4, empezando por ahí, llegando a canciller. La Cancillería, igual que el Ejército, como mencionás, curiosamente, esos son los únicos 2 temas que tienen seguridad nacional. No es casualidad, porque así se tratan igual, son las relaciones del Estado, algunas por las buenas, otras por las malas. Ujú. En Cancillería me atrevería a decir que buena parte, por lo menos en la era democrática, buena parte de quienes han llegado a canciller han tenido carrera. El actual canciller, Carlos Ramiro Martínez, también tiene 648 años en Cancillería. Y hay otros que no. Hay otros que son puestos políticos. Y precisamente esos puestos políticos muchas veces nos han llevado hacia lugares inadecuados, por decirlo de menos. El primero que se me viene a la cabeza es Edgar Gutiérrez, que de funcionario de Cancillería tenía nada. Y vaya, nos dejó de herencia la CICIAX, que luego se convirtió en CICIG, ¿verdad? Esa fue su contribución al país. ¿Qué te les parece? Pero la mayoría son como usted, ¿verdad? Con una larga trayectoria y qué bueno. Y esa, no sé si fue adrede, pero esos 4 años de reflexión, de pasar a la diplomacia, a la política, los contó muy rápido. A ver, había algo, o sea, ese paso por la Cancillería, es decir, ministro, más allá de una institución, de ser jefe de esa institución, de la Cancillería, en esos momentos, sin duda jugó un papel importante en esa decisión de pasar. No lo puedo dejar aquí. A ver, yo ya pasé por todo esto, no se puede quedar aquí la cosa. ¿Por ahí fue la decisión o no? Bueno, la verdad es que yo siempre pensé que mi carrera, que mi vida política iba a ser una vida en la diplomacia. O sea, dije, voy a terminar en alguna embajada en el mundo, en este ven y van que tenemos los diplomáticos, ¿verdad? Que hoy nos toca estar dentro, otros años fuera. Pues yo creí realmente que esa iba a ser mi vida política, pero esos son mis planes, no eran los planes de Dios. Y yo sí lo veo así. O sea, yo sí, tal vez mucha gente pues pensará que no es realidad lo que sucede, pero en mi caso, yo soy un instrumento de Dios y a mí el Señor de verdad, creo yo, me utiliza para ciertas cosas y creo yo que me utilizó para ese momento en específico. El paso por el ministerio, sobre todo los últimos años, fueron muy difíciles, de verdad, una etapa muy complicada porque lastimosamente mucha mentira, mucha rivalidad, el péndulo del que hoy hablan, ¿verdad? Ese péndulo que se iba, que ahora es tan famosa la palabra de que si el péndulo se va para un lado, que si se va para el otro, que la persecución política. Y realmente tuvimos una etapa donde la CICIG vino a dividir más al pueblo guatemalteco y vino a rasgar las heridas y, tal vez en buen chapín decir echarle limón a la herida que estaba medio abierta y las familias enteras se peleaban por temas que ni siquiera eran propios de su familia. Y entonces vino a abrir heridas que ya no, que estaban empezando a sanar y que las volvieron a reabrir.
Entonces, para mí fue una etapa de verdad complicada, en donde sí considero que uno se queda con yo debía haber hecho algo más. O sea, de verdad, fueron muy poco el tiempo, los 3 años que a mí me correspondió estar en la Cancillería. Pude hacer mucho, pero creo que puedo darle más al país. Y entonces, y eso fue lo que pasó. Obviamente, como les decía anteriormente, yo no conocía partidos políticos, yo no era parte de ningún partido político cuando yo llego a ser ministro de Relaciones Exteriores, sino que venía de toda una carrera diplomática. Entonces no tenía como para decir, bueno, hoy voy a la diputación. Entonces ahí es donde surgen las invitaciones, pero en donde tenía que irme tendría que sentirme cómoda Claro. para poder participar en un puesto político de elección popular, porque además para mí también eso era diferente. Y yo siempre se los digo a mis colegas, o sea, es bien distinto estar dando un discurso en Naciones Unidas que pararse una palestra para poder dar un discurso a la comunidad. Es muy diferente. Entonces, de verdad, eran temas que a mí me costaba mucho en su momento entender son 2 cosas totalmente distintas. Y es ahí donde digo yo, bueno, tengo que llegar a hacer algo más y si tengo la oportunidad, ¿por qué no hacerlo? Y es donde pasé esos 3 años como que si voy o no voy y de repente ya estaba yo en campaña política. Entonces, sí, y bueno, aquí estoy. Cuando fue canciller, ya lo mencionamos desde el inicio, y lo mencionó Alejandro, lo mencionaba usted, le tocó asumir uno de los roles más importantes y un rol de protagonista en la vida política del país. Y cuando digo un rol de protagonista, pues bueno, ser ministro es un cargo político. Pero hay ministros, hay cancilleres que pasan muy por debajo del radar, algunos que incluso pasan tan debajo del radar al punto de la intrascendencia. Su caso fue completamente lo contrario. El momento en el que el nombre de Sandra Joel empieza a sonar, no es necesariamente cuando Jimmy Morales la nombra canciller, sino cuando le toca liberar la batalla de frente contra todos los poderes, llamémoslo así, que querían que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se quedara en el país y que Iván Velázquez se quedara al frente de esa comisión y pues del país, de facto del país. A mí me encantaría saber cómo lo vivió, cómo lo lideró y cuál fue su rol más allá de los discursos, porque, a ver, yo ya empezaba a hacer mis tanes en medios de comunicación, pues estaba muy patojo en ese momento. A veces se nos olvida. Y bueno, yo honestamente, pues sí, por supuesto que me recuerdo del presidente Morales declarando non grato a Iván Velázquez, pero la gotita que siempre estaba ahí y el personaje que iba viajando de aquí a allá para hacer todas las gestiones, Naciones Unidas, incluso con el gobierno de los Estados Unidos, era usted. La verdad es que, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde? La verdad es que fue un momento muy complicado. Yo sabía en el momento en el que el presidente Morales, yo me acuerdo ese 26 de agosto, en horas de la madrugada, cuando a mí me nombran ministro de Relaciones Exteriores, sabía que estábamos viviendo un momento de crisis bien importante para el país, pero sobre todo complicadísimo. La población estaba en una situación en que realmente creían o no creían, le habían hecho creer a la población que la CICIG era lo correcto y que por eso es que la CICIG había llegado para poder subsanar todo lo que estaba mal del Estado, cuando realmente lo que vino la CICIG fue a implantar y hacer que la sociedad, y lo dije anteriormente, se dividiera más y que creyera algo que no era real. Porque si nos vamos a identificar qué eran los aparatos clandestinos y de, ¿cómo es? Seguridad. Aparatos y de seguridad incrustados en el Estado, ¿qué era lo que perseguían?
eso precisamente. La CICIG era la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Pero se fue desvirtuando en el camino. Y fíjense ustedes que yo recuerdo, bueno, ¿por qué es que yo hago lo que hago y lo hago con tanto ahínco también? Bueno, déjenme decir que yo fui perseguida de la CICIG. De verdad, o sea, yo no entendía que Previo a estar como previo canciller. es a ser canciller, previo a ser vicecanciller, previo a ser embajadora. Yo fui perseguida de la CICIG y yo no entendía por qué. No entendía la razón por la cual a mí la CICIG me estaba persiguiendo por una mentira que se inventaron ellos, porque eso era lo que ellos sabían hacer muy bien, hacer historias y crear, inventar Falsas hechos, narrativas. unas falsas narrativas y las publicaban en las redes y entonces hacíanle creer a todo el mundo que lo que ellos decían era la verdad, cuando lo que estaban diciendo era un invento de la imaginación, porque yo no sé qué fumaban, qué tomaban para cuando de verdad se ponían a escribir esas narrativas. Y le hacían mucho daño a la población. No al funcionario únicamente. Obviamente le hacían daño a uno y a toda su familia, porque lo metían en problemas que eran inexistentes. Pero un daño a la población porque le hacían creer cosas que eran falsas. Entonces, llego en un momento tan complicado, pero por eso les decía desde un principio, o sea, un instrumento de verdad, aunque no me lo crean, un instrumento del Señor para poder hacer las cosas de la manera en las que se hicieron. Eran días difíciles, momentos en los que, por ejemplo, estábamos solos, muy solos. El gobierno tenía que tomar decisiones muy fuertes y no teníamos muchas veces el respaldo de nadie, porque todo el mundo le tenía miedo a la CICIG y sabían que estaba haciendo mal, pero le tenían pavor. Y es que encima tenía todos los poderes en contra. Y- Tenía personas en la embajada en contra, tenía la CICIG en contra, tenía el Ministerio Público en contra, la CC de Gloria Porras en contra. ¿Quién me falta? Y yo recuerdo y que todo lo que hacíamos era ilegal. Sí. Siendo legal. Alfonso Carrillo en contra. O sea, todo lo que se hacía era ilegal porque así lo decían ellos. Cuando las cosas, y si ellos decían que había que violentar la Constitución, eso sí era legal. Yo todavía, perdón que me interrumpa, pero hablando de esas cosas ilegales que decían ellos, todavía recuerdo la estupidez del amparo en contra, y otorgado, por supuesto, ¿verdad? Amparo presentado por el entonces PDH en contra de una carta, ni siquiera era un acto de autoridad, una carta enviada al Reino de Suecia para que considerara, ni siquiera era no era un acto de autoridad. Y la CC de Gloria Porras da el amparo. Carajo. Esa vez yo tengo tan presente que Esa fuera del camino fueron real. declaraciones de Compas, Sí, del embajador sí. Compas, que decía que la sociedad guatemalteca toda era corrupta. Sí. Hombre, Él no tenía que atribuirse no, ningún para tipo de nada. comentario adjetivo Respecto a la en sociedad contra guatemalteca. de la sociedad guatemalteca, en contra del país que lo estaba recibiendo como anfitrión. Y le estaba diciendo, venga, bienvenido. Y todavía yo tengo bien claro que se peleó eso y yo misma hablé con la canciller y le dije, canciller, por favor, le dije, este señor ya vino a Guatemala y ya ha hecho, Claro. no ha sido precisamente muy grata su estancia en Guatemala. A la primera que él falte al respeto al país, canciller, yo se lo haré saber. Y lo sabía el embajador Compas. Claro. Él estaba entendido, pero teníamos a Envalentonado. todos los de embajadas protegiéndolos, diciéndole que él era el que te decía lo correcto. Pero yo quisiera ver que alguno de nuestros funcionarios fuera a decir algo en contra de la sociedad de donde están en los distintos países ejerciendo su función, ¿qué es lo que pasaría? Ah, no, pero en Guatemala no, porque Guatemala era distinta. Entonces, se manda la nota y le digo que se considere llamarle la atención. Exacto, sí. Ni siquiera un acto de autoridad. Era que se considere llamarle la atención. Y yo lo recuerdo que me tocó hasta ir a una vista pública a la Corte Suprema de Justicia por este tema.
Y ahí estaba el procurador y yo le decía, pero procurador, le digo, ¿y usted en dónde estudió Derecho? ¿De verdad? Estudió torcido. Entonces, temas como esos que nos tocaron, pero esos son parte de proteger la soberanía de Guatemala. Porque muchos creen que proteger la soberanía de Guatemala es ir a pararme en la línea fronteriza y proteger de que no entre el enemigo, que no entren otras. Eso no es nada más soberanía. Soberanía también está en papeles, en proteger realmente el bienestar del guatemalteco. Y eso era lo que estábamos haciendo. Pero como todo lo quieren malutilizar o malinterpretar, entonces el tema se malutilizó y malinterpretó a conveniencia Por supuesto. de la oposición de ese momento. Eso, a ver, una vida diplomática o de carrera diplomática y ahora una vida político-partidista, ¿verdad? En la arena, en el coliseo, realmente, que es no es lo mismo ser ministro que ser diputado con 159 otros compañeros. Parecerían dos, por eso es que mi insistencia en cuál fue la decisión que hizo eso, pero ningún otro canciller que yo tenga memoria reciente, tal vez digamos del siglo pasado, pero ningún otro canciller vivió lo que la que hoy diputada vivió. Entonces, yo creo que su paso hacia la política partidista y en el Congreso sobre todo es casi automática. Tener que vivir con esas presiones, porque ya vamos a pasar ahora al Congreso, que son otros 100 pesos, vivir esas presiones, aguantar esas presiones, es básicamente lo que hace un diputado, una bancada, un partido político, donde hay tantos intereses que, como bien lo dijo al inicio, que no necesariamente buscan siempre el interés nacional, el interés general, sino que apoyan la ley que tiene los votos, ¿verdad? Independientemente de cuál sea. Ahora ya en el Congreso, ¿cómo hace para navegar entre tanto cocodrilo, entre tanta limaña, en ese pantano que es el Congreso? No puedo negar que hay excelentes seres humanos dentro del Congreso, de verdad. He conocido gente que es muy capaz, pero también he conocido gente que únicamente le interesa el estar en el Congreso para ver cómo se beneficia esa persona. Lastimosamente, de 160, una golondrina no hace verano. Por mucho, y eso es lo que todo el mundo critica, ¿va? Porque a mí a veces me molesta cuando en las redes sociales insultan Los diputados. los diputados. Usted es parte de no sé qué. Usted, cuando a veces los votos dicen lo contrario. A mí, por ejemplo, me ha tocado votar en contra de presupuesto. Voté una ampliación presupuestaria. Voté a el primer presidente que llegó a la junta directiva de la manera en la que llegó. Solo aclarar, ¿verdad? No votó, sino que votó. Sí. Sí, es distinto. Entonces, ¿por qué? Porque creo yo que, si bien es cierto, una golondrina no hace verano, el hacer las cosas correctamente también marca la diferencia. Y a la larga, se van dando cuenta que se está haciendo las cosas de manera distinta. Muchas veces a mí me vieron actuar sola. En la misma interpelación al ministro de Gobernación. Estuve sola en la interpelación. Y estaba sola y hasta se burlaban de mí porque yo estaba solita físicamente en la curul, pero porque la ley así lo mandata. Pero como hay tanta ignorancia y como todos son expertos en redes sociales, ¿verdad? Sí, que la dejaron sola, que no tiene apoyo. Cierto, hasta cierta medida, hasta cierto punto. Y mentira hasta cierto punto. Lastimosamente, sí me dejaron sola muchos de los colegas porque el gobierno se dedicó a comprar voluntades. Este gobierno que se vende como niños de primera comunión ha sido el gobierno más nefasto, corrupto y corruptor, además. Doble moral y corruptor que ha existido durante la época democrática del país. De verdad. De verdad, yo quisiera que la gente
se quitara esa venda de los ojos. Porque, a ver, es cierto, el presidente tiene que tener gobernabilidad. Y para tener gobernabilidad tiene que tener de lado a los diputados. Eso, así es. Son dos órganos distintos que tienen que trabajar bien de la mano. Pero como el presidente es un incapaz, y perdón que sea tan franca, lo que hizo fue comprar las voluntades. Y al comprar las voluntades, compró 90 nuevos diputados que venían nuevitos, sin conocer la malicia, ¿Y cómo los compró, diputada? a través de los votos, pagando favores políticos a través de los votos. Por ejemplo, este es un ejemplo reciente, de hace un mes atrás. Vas a votar a favor de la ley de lavado. Es que dicen que van a pagar tanto por el voto. Si todos votan, es que todas las iniciativas que pasen ahorita, los del oficialismo van a pagar. Entonces van a pagar cierta cantidad. O sea, ¿qué es lo que les estoy diciendo? O sea, el presidente lo que vino fue a comprar esas voluntades. Entonces el diputado vota dependiendo cuánto le vayan a dar. Y por supuesto hay rangos. Y que no es nada nuevo y que es algo que los mismos diputados del oficialismo criticaban de gobiernos anteriores. Y no es nada nuevo, sí es cierto. Pero es que los montos son exagerados. O sea, de verdad, yo puedo entender. Eso son lo mismo y peor. Son peor de lo peor que ha existido, por eso digo, en la era democrática. El problema ha sido, y ese fue desde el principio, que ofrecieron y no cumplieron. Entonces, como buenos políticos, ofrecieron, te vamos a dar estos proyectos y nunca les ofrecieron. Entonces ahí fue donde el Congreso vino y dijo, no, como no me ofrecieron, hoy yo tomo el control. Eso ayudó, digamos, a la decisión de la mayoría de los diputados, tristemente, de persistir en el aumento. Digamos. Mire, el aumento lo proponen lastimosamente la bancada oficialista. La verdad es que, ¿quiere que le diga algo? Los diputados ganaban más o menos 20,000 quetzales, un aproximado. Yo creo que era poco. Habían secretarias que ganaban hasta 45,000. Hay funcionarios dentro del Congreso que tienen salarios mucho más grandes que los diputados actualmente. Gracias a los nefastos pactos colectivos, pero. Gracias a los nefastos pactos colectivos, tú lo has dicho. Y el diputado, pues, tiene sobre todo el distrital. Claro. Tiene responsabilidades muy grandes. Por ejemplo, tiene que estar en su distrito y tiene que estar en la capital. Pero tampoco hay ninguna forma en la que tenga que estar viajando ni que se le pueda estar dando, por ejemplo, pagar el combustible. O sea, la estancia tiene que tener un apartamento en Guatemala, tiene que tener su casa regular en su departamento donde está. Y esos traslados realmente salen carísimos. Y 20,000 quetzales realmente para el diputado era, de verdad, no se podía. Yo recuerdo a mi puerta, es costumbre en el Congreso, es todos los días. Fíjese que se murió mi fulanito, necesito para la medicina, que necesito para el colegio, que fíjese que los 15 años, que el día de la madre, que el día del padre, que el día del trabajador, que el día de todo. Y todo sale de la bolsa del diputado, absolutamente todo. ¿Cuántos son? Son 200 niños, son 500 mamás, son 600 tamales para no sé qué, y 20,000 quetzales por mucho que los estire, no alcanza. No. O sea, mentira. Entonces. Ahora, ¿3 veces más? 3 veces más. Ahora. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Creo yo que obviamente en algún momento se tenía que dignificar el salario también del diputado. Creo yo también que de aquí también tiene que haber un cambio de sistema, porque si bien es cierto, yo les decía al principio, hay muchos diputados que tienen la capacidad, tienen las capacidades también académicas, muchos no las tienen. Y si nosotros seguimos permitiendo también, creo yo que esto es un cambio que tenemos que ir haciéndolo a nivel nacional. Pero si votamos por la bolsa o votamos por la piocha, Totalmente. y si votamos por la lámina, vamos a seguir teniendo exactamente lo mismo. Tenemos que aprender a entender quién es el diputado,
de dónde viene y qué es lo que va a hacer, porque el que más ofrece es el que más endeudado va a llegar. Y ese que está más endeudado tiene que pagar esa deuda. Así de sencillo. Eso es como en cualquier empresa. Mientras más doy, obviamente más tengo que recoger después para poder pagar mi deuda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, creo yo? Creo que tenemos que cambiar también las reglas. Los diputados tienen que ser personas que sean capacitadas para poder llegar a un puesto como este, que es gerenciar la legislación nacional. Pero muchos de ellos, vuelvo y regreso nuevamente a mi intervención anterior, ni siquiera conocen la ley que están votando. No la han leído nunca. Algunos trabajaban en un bar antes de llegar a ser diputados. O Llegar eran muy lejos. tiktokeros. Bueno, no estamos o, hablando mal de los bares, ¿verdad? No, o- por supuesto que no. Ah, Pero sí sí. de la capacidad de un Bueno, bartender sí. de ser diputado. Bueno, está bien. Pero es que ese es el problema, no conocen la ley, pero sí tienen la capacidad para poder hablar, denigrar y hablar mal de la persona porque está diciendo lo contrario a lo que ellos piensan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realmente hacer? Yo quisiera que mi diputado fuera gente de verdad que conozca las leyes, que pueda leer, que esté dedicado a hacer la legislación, a hacer cambios profundos. Pero una persona de esas capacidades no quiere ni perder su reputación, no quiere perder su tiempo ni sus capacidades para ir a sentarse para que lo estén insultando, para que le estén humillando, para que le estén persiguiendo a la familia. O sea, y me van a decir, es que eso es ser diputado, ese es el costo. No, no es el costo. Yo tengo otra duda menos importante, pero eh, ¿cómo hace ahora un diputado, cómo hace usted para navegar, digo, físicamente entre las escaleras y las cosas, con tantos trípodes y con tantas cosas y luces que ponen ahora todos los influencers en el Congreso? Ha de ser muy complicado. Ya hubo un problema de ese tema dentro del Ridículo. Congreso. El que todos quieran estar mostrando qué es lo que está haciendo y además que se inventan, ¿verdad? Sí. Porque llegan al colmo de hacer creerle a la población que lo que ellos están diciendo es la realidad cuando están Lo que está pasando. utilizando a una persona y si esa persona le responde, entonces la ley contra femicidio y lo vamos a demandar. Y entonces el diputado, sobre todo si es hombre, tiene que quedarse ahí esperando a que la otra siga insultando, diciendo que es una falta de respeto. Por supuesto. Y vuelvo y repito, necesitamos hacer cambios trascendentales hasta para los que llegan a las diputaciones, porque hoy cualquiera, con lo que ha pasado recientemente, llegaron, ¿cuántos metieron los de 23. los de Semilla metieron 23, pero por ejemplo en el Distrito Central creo que fueron 8, cuando nunca hicieron campaña en la capital, jamás. Una vez creo que los vi en Pasos y Pedales, una vez. Y se los puedo decir yo, que estuve de verdad recorriéndome todo el distrito metropolitano, todos los días. Entonces, ese tipo de cosas pasaron, pero sí hay que hacer cambios de sistema. ¿Y cómo se ha tratado de evitar eso? Porque entiendo que después del problema que acaba de mencionar, eso ha bajado un poco. Como que fue un llamado a conciencia, me ya, no sean tan... Bueno, hubo una demanda de parte de una de las diputadas contra un diputado que la estaba grabando, precisamente porque él la insultó y le puso la cámara enfrente y le dijo cosas un poco agradables. Y a raíz de eso se bajó más el tema de estar grabando a todos los diputados. Creo que sirvió como un amedrentamiento, ¿verdad?, para los diputados, pero creo que suficientes cámaras hay en el Congreso y que ese no es el rol para poderlo que un diputado debería llegar a hacer el Congreso. Hay varios temas sobre la mesa, pero yo quisiera regresar a algo que creo que definitivamente, y eso es algo que estoy haciendo estoy diciendo sin saber si realmente fue así, pero es algo que yo considero que pudo haber tenido un impacto importante en lo que ha sido su trayectoria política, llamémosle de alguna forma. Usted mencionó hace un momento, sin que profundizáramos en ello, el tema de que fue perseguida por la CICIG. Y quiero vincular eso, y porque lo hablábamos fuera de cámara, quiero vincular eso con quienes usualmente son
groupies de esos mismos que se graban y se viven tomando videos en el Congreso y que les gusta estar de cierta forma incitando a los golpes a otros diputados para ver si lo logran. Y estoy hablando de los diputados del oficialismo y sus groupies. Porque los groupies del oficialismo de turno, por no llamarles net centers, que salen siempre a defenderlos cada vez que uno los menciona. Casi ni se notan, ¿verdad? Porque no ponen la plantita ahí al lado de su... Efectivamente. La tienen de foto de perfil. Hace una semana, cuando usted tuvo a bien respondernos unas preguntas y vamos a entrarle a ello también sobre el comportamiento del embajador Edgar Gutiérrez en México, lo primero que abundó de personas muy cercanas a diputados, ni siquiera diría de Semilla, sino de la facción del emprendimiento de Samuel Pérez, Raíces. Un tema que sacan constantemente justamente es ese. Y me refiero específicamente al tema de la supuesta adopción ilegal en la que usted estuvo involucrada y que pues la CICIG utiliza ese caso en contra suya. Es algo que yo, en lo personal, fuera de la conversación que teníamos fuera de cámaras, nunca había conocido de primera mano. Y creo, dentro de todo, que estos espacios justamente están para hablar de eso, porque el nivel de mezquindad, el nivel de asquerosidad que hay detrás del comportamiento de los grupos tradicionales de izquierda que se montan en narrativas de otras mujeres, por Dios. De otras mujeres, pero que se montan en narrativas que dejó la CICIG, con las que nos atacan a nosotros mismos, incluso, que son mentiras, son las que siguen utilizando para atacarlas. Entonces, me gustaría conocer, Sandra, a medida de lo posible, un poco sobre ese caso y cómo ese caso fue una persecución de la CICIG y por qué la CICIG inicia ese caso en contra suya. Sí, a ver. Bueno, en el 2015, el presidente Morales me invita a ser parte de su equipo. Estudiábamos juntos todo este proceso, el doctorado de seguridad. Entonces, Cuando él empezaba la campaña, digamos. no, esto ya estaba en campaña él, porque la ganó en el 2010. 15, la ganó en el 2015. 15. Ajá. Y tomó posición en el 2016. ¿Cómo inicia? Pero todo esto tiene un porqué. En el 2010, yo era directora de integración. En esa época, yo recuerdo que mi trabajo era viajar constantemente porque me tocaba ir a todas las reuniones en El Salvador, en Honduras, dependiendo de quién tuviera la presidencia pro tempore. Yo llevaba la agenda presidencial y la agenda ministerial del sistema de integración centroamericana. Entonces, la verdad es que para mí era el estar viajando constantemente por Centroamérica, ese era mi trabajo. O sea, estaba mucho tiempo fuera negociando todo el tema regional. En el 2010, en julio, recuerdo yo que me llama una amiga y me dice, mira, fíjate que en el juzgado de paz hay un niño que esto yo nunca lo he contado. La verdad es que es la primera vez que lo voy a contar y tal vez me van a perdonar por muchas cosas, tal vez voy a ir evitando algunas de ellas. Y me dice, hay un niño, me dijo que la mamá lo abandonó. Y pues la verdad es que lo violentó al menor de edad. Tiene 2 días de nacido. Y hay que ver qué se hace. Fíjate, me dijo que lo que se necesita es ver si el menor lo puedes. Yo no sé si tú quisieras acogerlo mejor como familia temporal porque el niño lo que necesita es medicamentos. Necesita que lo lleven al hospital y si lo institucionaliza se puede morir. Así te lo pongo. Entonces, yo estaba en El Salvador. Yo me acuerdo que yo tenía que, para venir a Guatemala, había que tomar aquellos vuelos, recuerdan los lecheros, ¿verdad? Que teníamos que viajar. Y a mí me tocaba en ese momento viajar de El Salvador a Costa Rica y Costa Rica a Guatemala. Ese día yo regreso a Guatemala como a las 6, 7 de la noche y me dice, mira, si puedes apoyarnos, hay que ir a Torre de Tribunales, ahí está el juez, ahí está PGN, ahí están todas las instituciones.
Y todavía le digo, pero mira, esto está en regla, no te preocupes, mijo, la ley lo permite, está en regla. Yo ya hablé con los jueces, pero necesitamos que este niño se le apoye porque si no tiene una atención médica temprana, puede fallecer de 2 días de nacido. Bueno, yo me presento y yo me recuerdo que todavía le dije a mi mamá, mira, mi reina, le dije, mira, vamos, manejo yo, le. Entonces me dijo, ella me fue a traer al aeropuerto y me dijo, bueno, vamos a tribunales. ¿Qué vamos a hacer a tribunales? Así como, Asustado. ¿qué vamos a hacer a tribunales? Y entonces le conté y le dije, fíjate que pasó esto y esto y mira, le dije yo, la verdad es que en algún momento, pues como familia sustituta, puedo apoyar al niño y en algún momento de repente podemos adoptar al bebé. Así fue. Llegué a tribunales. Había un bebé llorando a la par mía. Yo no sabía que era el bebé, pero lloraba y lloraba y yo le decía a la señora, ¿está bien su hijo? Sí, 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 me decía. Era la trabajadora de la PGN con el bebé y yo pasé 1 hora a la par de él. No soy. Yo no sabía que era el bebé cuando se levanta el juez y dice, señora fulana de tal, pasa adelante, por favor. Señora no sé qué, que era la de la PGN, pasen adelante. Y entonces empiezan a hablar sobre el tema. Me dice, mire, se compromete, esto es una familia sustituta, y me empezó a leer todo lo que la ley permitía. Entonces, tiene que llevarlos a chequeos, tiene que llevarlo a ciertos trámites porque la ley así lo pide. Yo estaba comprometida con todo. Ese día, me acuerdo yo que me dice el juez, mire, me dijo, fíjese que el bebé no tiene nombre. Hay que ponerle un nombre porque es que tenemos que identificarlo. Sí. ¿Qué nombre le ponemos? Y yo en algún momento pensé siempre que si iba a tener un hijo varón le quería poner Maximiliano. Entonces le dije, pongámosle Maximiliano. Entonces me dijo, bueno, pero le tenemos que poner los nombres, aunque no sean los apellidos de la mamá, porque es que es la mamá biológica, ¿va? Yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Y así fue. A los 5 días siguientes y todo, y por eso lo cuento así, llega la misma señora de la PGN y me llega a decir que se lo tenía que llevar porque yo estaba cometiendo una ilegalidad. Pero si usted me lo entregó a mí, Ajá. le. La O sea, misma señora que se usted lo me lo entregó a mí, le. Entonces yo no entiendo qué ilegalidad. Y yo me fui con el niño porque yo era la responsable Sí. a tribunales. Y yo no puedo entregárselo a usted así porque sí. Yo tengo un acta aquí del juez que hice. Y ahí es donde empieza el martirio. El Bienestar Social había sacado un acuerdo gubernativo en donde decía que ya ninguna familia sustituta podía tener al niño si en algún momento quisiera adoptarlo. Pero ese no era uno que yo fuera, o sea, si yo soy abogada, sé que ese no me, ¿cómo se dice cuando No le aplica. no me aplicaba a mí porque eso había pasado días antes, pero entonces me lo aplicaron a mí. Se lo querían aplicar retroactivamente. Me lo aplicaron retroactivamente. Entonces, el abogado defendió de que no era posible porque es que eso era algo nuevo. O sea, no era algo que Que estaba vigente. que estaba vigente en el momento que el niño había llegado. Bueno, para no hacerle largo el cuento, el niño me lo quitan a los días, se lo lleva a PGN y los institucionalizan. Pues de verdad para mí fue bien difícil porque en ese momento yo quería saber del bebé por la situación física que él estaba. El médico pidió que tenía que sanar un poco para poderle poner sus vacunas y empezar con todo el proceso. Se le mandó a hacer su tamizaje, se le mandó a hacer todo lo que necesitaba para poder empezar a trabajar con él en cuestiones médicas y lo mandaron a un hogar temporal. Bueno, pasa el tiempo y yo sigo con aquello y quiero saber cómo está el bebé. Y de verdad que nunca sabía nada. Y empecé a preguntar, quiero saber del estado de salud, quiero saber, necesita sus vacunas, necesita esto. Yo con la insistencia, yo le puedo llevar las vacunas, el niño está comiendo, de verdad se las puedo llevar. Y no me permitían. Y me decían que eso era prohibido.
¿pero ¿Cómo por ser qué? prohibido ayudar a un niño? O sea, ¿pero por qué va a estar prohibido? Le digo, si tengo que llevar leche para él, puedo llevar para todos los Claro. del hogar, no me importa, pero necesito que coma. Me lo prohíben. O sea, no podía. Y tiene pañales y tiene ropa y no me lo prohibía. Y todo era prohibido. Total es que lo ¿A todo quitan de esto ahí. eso qué años era? Esto era ¿El 10? el CNA con la PGN Mm. y quienes estaban haciendo todo este proceso, pero yo no entendía por qué. Hasta aquí, de verdad, yo políticamente no entendía qué era lo que estaba pasando. Tampoco que tuviera un cargo, digamos, que fuera tan políticamente expuesto que... No, o sea, yo era pues un director de integración que, que si bien me tocaba trabajar con los presidentes, porque es que ese era mi trabajo, me acuerdo que en esa época era el presidente Otto Pérez Molina, el presidente, y a mí me tocaba atenderlo en temas de integración, sobre todo en temas de seguridad hemisférica. Ese era mi trabajo cuando íbamos a Washington o cuando íbamos a cualquier parte. Y el canciller era, a ver, era Harold Caballeros en ese momento. Harold Caballeros, si no estoy mal. Y entonces ahí es donde empiezan todos los problemas. Yo por querer ayudar, de verdad, resulté involucrada en un tema de adopciones irregulares que no tienen nada de irregular todo lo que pasó. En ese momento empieza toda la campaña, empieza todo el tema de las próximas elecciones y yo estaba estudiando ya con el presidente Morales. Y nosotros ya éramos parte del grupo de estudiantes del doctorado y donde trabajábamos todos juntos. Y resulta ser que sale una investigación en donde decía que yo traficaba niños. Que yo traficaba niños y que para muestra era que el día que yo había recibido al bebé, yo estaba en Costa Rica entregando otro. Y que de ahí me había venido de Costa Rica a Guatemala a recoger al bebé porque yo ya tenía listo un lugar donde lo iba a entregar. Eso lo dice la CICIG. Eso lo dice Eso le la iba a CICIG. preguntar. Eso lo ¿Cómo es dice la CICIG. posible? Entonces, yo no entendía qué era lo que estaba pasando. ¿Cómo así? O sea, ¿y a cuenta de qué todo esto? O sea, ¿cómo Entonces, se volvió siquiera un caso de CICIG? se volvió un caso de CICIG porque yo empecé a hacer un Un objetivo. objetivo Sí político. es. Los de- compañeros del que es presidente, del que iba a llegar a ser presidente. Claro. Entonces yo empecé a hacer ese objetivo político. Y entonces, cuando empiezan a ponerme todas las fotos, todo lo que está ahí es me ponen unas fotos incluso en donde es el día que yo llego al juzgado cuando me dice el juez, aquí está, hay que llevarlo al médico. Y esas son las fotos que publica la CICIG como las fotos en donde yo estoy comprando. Y y digo yo, entonces, durante todo ese tiempo, resulta ser que yo no podía adoptar. Y está bien, yo lo entendí, porque como yo era soltera en ese momento, una persona soltera, la ley en este momento no permite que adopte. Entonces yo no iba a adoptar. Nunca Sandra Jovel iba a adoptar. Pero yo sí era abrigo temporal. Yo fui abrigo temporal para proteger a ese menor. Entonces la CICIG empieza a hacer todo este gran cuento y empieza la persecución política. Y resulta ser que, bueno, a partir de todo esto, más o menos año y medio, el bebé estuvo entrando y saliendo de las instituciones que si le encontraban familia, nos llaman, incluso nos llaman para decirnos que necesitaban abrigo temporal para el niño. Entonces viene y mi mamá me dice, yo voy a hacer el abrigo temporal. Ya no. Yo ¿Sabes no, por qué? yo no podía hacer. Entonces mi mamá es el abrigo temporal y yo se lo agradezco infinitamente porque de verdad yo sin ella no hubiera sido nada en ese momento. Y un día de la nada la llaman y le dicen los del Consejo Nacional de Adopciones que llegue a presentar al niño porque le tienen que hacer un chequeo médico. Ah, no, me llaman a mí.
Me llaman a mí. Entonces yo digo, ¿por qué me están llamando a mí? Si yo no soy la persona El abrigo temporal. del abrigo temporal. Llaman a mi mamá y yo llamo a mi mamá y le digo, mira, fíjate que tal cosa. Bueno, me dijo, llevémoslo. Lo llevamos y los del CNA encierran a mi mamá en un salón, le ponen llave, le quitan al niño y se lo traen a otra familia. Una cosa rarísima que, Inhumana. o sea, y mi mamá encerrada y me decía, y sin el teléfono, porque había dejado el teléfono en el carro. Yo me había quedado en el carro con ella y no entendíamos lo que estaba pasando realmente. Después de eso, entregan al bebé a una familia de una forma absurda del Consejo Nacional de Adopciones. Lo dan en adopción en 3 días. En esa Cuando oportunidad. realmente tardan los procesos años. Cuando tardan años, nunca le dijeron a mi mamá. Entonces eso fue lo que pasó ahí y resulta ser que eso fue en el 2010, 12, 13, 14. 2015 me nombra el presidente Morales viceministra de Relaciones Exteriores. Cuesta mucho que me den el nombramiento, no me lo querían dar porque como yo estaba tachada por la CICIG porque yo traficaba niños, ¿verdad? Y el tema de la CICIG decía que yo los llevaba por toda Centroamérica y los que se me morían los enterraba en el patio de mi casa también, ¿va? O sea, era una cosa que se habían inventado espeluznante, ¿va? Por ayudar a un bebé. Vienen y me dan mi nombramiento en finales de febrero del 2016 como viceministra de Relaciones Exteriores. El presidente Morales por fin lo firma el canciller de turno en ese momento y me nombra. En mayo de ese mes, orden de captura en contra mí. ¿Y por qué? No recordaba eso. Una orden de captura en contra mí. Sí, por tráfico de niños. Crimen organizado. ¿Qué? Y ahí sí, ya Iván Velázquez ya el comisionado. Y ya era Iván Velázquez el comisionado. ¿Y yo aquí qué hice? O sea, ¿cuál es? Entonces, yo tengo tan presente que ese día llegaron a allanar la casa de mi mamá como 40 hombres encapuchados solían con hacerse. armas. De verdad, una cosa Sí, como si usted fuera una narcotraficante, como literalmente. el O sea, narcotraficante ni siquiera, ni siquiera. O sea, era una cosa impresionante, impresionante. Yo les estoy resumiendo 14 años, porque este proceso duró 14 años. Se cerró el año pasado. El año antepasado, a finales del antepasado. Donde el Ministerio Público insistía en que yo traficaba niños y que yo era traficante de niños y que la CICIG hizo público en todas las redes sociales, incluso mucha gente a veces todavía a la fecha me preguntan, ¿y su hijo cómo está? Y de veras para mí es así como, es difícil. Obviamente estas cosas yo, como les digo, primera vez que lo estoy contando en cámaras, pero son cosas que la CICIG hacía para poderse eliminar a sus contrincantes políticos. Eso fue nada más. Y hasta acá nunca hubo adopción, nunca hubo adopción. Lo que hice fue ser abrigo temporal y proteger a un menor en el momento que me necesitó. Y de verdad, a eso se debe también que hoy esté presentando una reforma a la ley de adopciones. Precisamente porque creo yo que se ha revictimizado y que las instituciones se protegen más ellos como personas y como institución que proteger al menor. Porque ese niño pudo haber tenido una excelente vida. De veras. Y no estoy diciendo porque yo hubiese estado ahí, pero una vida muy distinta. Yo no sé qué es de ese bebé hoy, no lo sé. Un adolescente, seguramente un joven de 15, 16 años. yo le agradezco, diputada, por compartirnos esa historia tan íntima y tan personal, porque más allá del morbo y la asquerosidad, y insisto en eso, que hay detrás de quienes utilizan ese caso como un ataque personal en contra suya, yo creo que ese caso solo demuestra aún más su carácter y su fortaleza.
Y la templanza para que a pesar de todo eso, y a pesar de todo toda la presión y la carga emocional que haya podido tener usted, haya decidido asumir un reto como el que asumió a la hora de enfrentarse a las de sí y todos los poderes que tenían, que estaban detrás de ella, eh, requiere de pantalones, sí, requiere de arrestos. Y yo no sé si eso fue lo que me llevó también a meterme a todo el tema político, ¿verdad? Porque es ahí donde uno también se da cuenta de la pobredumbre que hay y de los cambios que hay que hacer. Yo insisto que en Guatemala los cambios son de sistema completamente. No podemos decir que el diputado es corrupto si el sistema es el que está corrompido, de verdad. Porque cualquiera, por muy bueno que llegue a ser, uno que quiera hacer un cambio, no lo va a poder hacer si el sistema es corrupto completamente. Entonces, yo sí creo que este tiene que ser un cambio de fondo, un cambio de nación. Y entonces, porque no podemos tachar a todos con la misma bandera. Habrán unos que otros, yo no estoy diciendo que no, pero no todos son así. Lo que pasa es que todos los metemos a un mismo costal y es muy fácil meterlos a un mismo costal. Es muy fácil para la oposición de aquel momento, oficialismo de hoy, crear narrativas con esa morbosidad y querer dañar. Fíjense que a mí me da risa también cuando ellas ponen y dicen, es que yo soy dañada, a mí como mujer me están insultando y me están diciendo cuando ellos son los que van a provocar. Sí. Ellas son los que van a provocar. Ellas son los primeros que empiezan a insultar y a decir este tipo de cosas. Yo tengo bien claro los primeros días de mi diputación. Yo me acuerdo que estaba yo regularmente no salgo mucho de mi área en el pleno. Ese día yo estaba hablando, no sé qué cosas, y me grita, ya no me acuerdo, algo sobre tema de migrantes, estaba hablando, que sí conocía y que sí lo estaba hablando. Y se para y me dice uno de los diputados oficialistas y me empieza a insultar con esto precisamente. Y entonces yo le digo, perdón, de verdad, hasta aquí. No podemos seguirle con narrativas falsas, queriéndole hacer creer a la gente enfrente de todos su historia malintencionada, porque es que son historias malintencionadas. Si uno tuviese la misma hazaña y el mismo resentimiento que ellos, tal vez ya los hubiera hecho pedazos, pero uno no tiene ese resentimiento ni esa hazaña, de verdad. No tiene por qué pelear con la vida de esa manera tan absurda. Y de verdad es difícil pensar que la sociedad guatemalteca esté así de contaminada, porque lastimosamente el Congreso es el reflejo del pueblo. Y eso es lo que tenemos. Yo me voy a tomar una libertad y no es falta de respeto, sino que no le voy a decir diputada, sino voy a decir, querida Sandra, tienen que contar esa historia, tienen que escribirla. Esa y la historia que nos contó antes de Ceci, porque en buena medida la izquierda nos ha ganado la batalla de los relatos porque las escriben. Nosotros no, nosotros las pasamos, pensemos, luchamos y ya estuvo. No, hay que escribirla. Se lo podría haber dicho después del programa, pero que quede grabado, porque de veras necesitamos gentes como usted. Es difícil, ¿verdad? Porque que lo estén atacando a uno, mi propia familia se sentía tan vulnerada y decía yo, ¿qué hicimos mal? Lo que hicimos fue querer ayudar. Lastimosamente, en estos momentos o con este tipo de gente es difícil. Ojalá que nunca estén en una posición en las que necesiten de la ayuda que en ese momento se le quiso dar a un menor. Y yo, de verdad, de todo corazón deseo que este bebé esté en las mejores condiciones. Claro. Hubo un momento, y quiero contarles de esto porque cuando pasó todo el proceso, me acuerdo yo,
Viene la abogada, que era una abogada de mucho nombre en ese momento, y me dice, mira, Sandra, me dijo, te tengo una noticia, me dijo. Sí, le digo, fíjate que te acordás del proceso que se sometió para el tema del bebé, me dijo. Pues fíjate que la corte resolventó que si lo quieren adoptar, lo pueden adoptar. ¿Qué? Tenía el bebé ya 9 años. Wow. Miren, ese fue el momento más duro para mí. Porque para mí, para Sandra Joven hubiera sido muy fácil decirle, ¿sabes qué, mamá? Vamos a traerlo. Hoy, vamos. Yo, siendo un adulto, pensando. Y lo que hice fue decirle, ¿sabe qué? Licenciada, hasta aquí llego. Yo ahora le voy a quitar a ese bebé A una familia que lo... una familia que hoy ya la reconoce como su mamá y su Claro. papá. Yo no puedo venir en este momento a destruirle por enésima vez su vida. No puedo. Y así se quedó. Y de verdad, por eso les digo yo, a veces yo ni salía, ¿saben? Porque decía yo lo voy a ver en la calle y qué reacción voy a tener. Entonces me quedaba, hubo mucho tiempo que me quedé encerrada y que no quería ni salir. Pero después entendí que tenía que seguir con mi vida también, ¿verdad? Porque cada quien sigue con su vida. Pero todos estos procesos no los entendemos y no entendemos lo que una persona hace o cuáles son sus reacciones hasta que conocemos mucho de las interioridades, porque muchos de mis asesores me preguntan eh, y me dicen, es que tú no eras así. No, es que a mí me hicieron. Esa es la verdad. A mí me hicieron. Y hoy, aguántense porque me hicieron. Dice el dicho que que el hierro se forja en el fuego y creo que su historia lo refleja y me suman las palabras que decía Alejandro Diputado. Y eso sí me iba a preguntarle, saliéndonos un poco del tema, ¿qué va a pasar a futuro? Mm, Hoy es diputada, no esperaba ser diputada eh, hace algunos años, eh, pero de una u otra forma, pues el camino y los surcos eh, se han ido abriendo y bueno, personalmente, y antes de pasar a su respuesta, yo creo que precisamente por eso es importante lo que usted decía, de ponerle atención a los temas importantes que aunque no sean urgentes y no sean por los que van a repartir plata, son verdaderamente la razón de ser de los diputados y la razón de ser del Congreso. Esos temas importantes, esos temas humanos, esos temas que de una u otra forma afectan a guatemaltecos, como ese bebé que estuvo literalmente en, en manos del Estado por razones incorrectas, viviendo en condiciones que no tuvo que haber vivido, y que este es un caso que se sabe por la persona que es usted y por la voz que usted tiene, pero también hay un montón de casos de adopciones y de niños que no terminan por ser adoptados completamente invisibilizados porque no tienen voz, y de ahí que ponerle atención a iniciativas como la que usted está planteando, yo creo que es parte de ese deber de los diputados. Pero dicho eso, eh, ¿qué, ¿qué depara el futuro político de Sandra Joel? Bueno, veamos que definitivamente el Congreso ya no regreso, no me gustó, es una tarea que ya cumplí y no me gusta, no porque no sea interesante ni se pueda hacer mucho. Creo que se puede, pero repito nuevamente, haciendo un cambio de sistema trascendental. Em, Hay posibilidades políticas más adelante. Creo yo que en ese proceso estamos en este momento de tomar decisiones. Si se llegan a los consensos y si se llegan a las negociaciones, posiblemente habrá Sandra para más rato. La verdad es que energía creo que todavía tengo. Eh, Me he preparado para estos temas. Todos estos años me han servido precisamente para ir buscando, ir conociendo nuevas, no solamente hablar de política exterior, sino que de distintos temas. De verdad, es apasionante el tema del Estado, el poder conocer, el poder
hablar con propiedad de los cambios que se pueden hacer trascendentales para el país, pero también buscar un grupo de personas que tengan los mismos compromisos, y que eso es lo que a veces cuesta. Pero si logro hacer ese match perfecto o semi-perfecto, porque nada es perfecto, dice que lo perfecto también puede volverse, Es un enemigo de lo bueno. es el enemigo de lo bueno, puede volverse imperfecto. Pues si logramos realmente encontrar ese equilibrio, creo que sabrán pronto de mí. Bueno, nos da la primicia, por lo menos. Bueno, Diputada Sandra, gracias por acompañarnos y por haberle dado ese giro tan humano Mm. a esta conversación. Yo honestamente me preparaba que habíamos hablado con Alejandro, para estar preparados para un podcast en el que íbamos a hablar quizá más de los aspectos políticos detrás de la salida de las de SIGA. Que gracias a Dios y a personas como ustedes que tomaron las decisiones importantes durante el gobierno del presidente Morales que había que tomar y tuvieron la gallardía, terminó saliendo, pero habrá oportunidad para eso. Creo que conocer esa historia y que los guatemaltecos la conozcan y repetirla, escribirla y que llegue a lo más profundo de todos lados, y que todos esos partidarios del oficialismo que utilizan ataques a la persona para sus propios fines políticos lo escuchen y recapaciten si con base en mentiras es la forma de atacar los argumentos políticos y las ideas de una persona con la que se vale no estar de acuerdo. Pero lo que no se vale es inventarse mentiras. narrativas falsas. Gracias por acompañarnos y a ustedes los esperamos en una siguiente edición de Repúblicast. Presentado por Meicos.